Oye, bajo estas perspectivas y la situación que estamos viviendo en la Ciudad de México, le agradecemos a Salvador Guerrero Chipres, él es el presidente del Consejo Ciudadano, quien, por cierto, puede ampliarnos un poco acerca de las extorsiones que se están viviendo en la capital y cómo es que está transformando el nuevo sentido de los capitalinos. Salvador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues muchísimas gracias, buen año a todos y respondo a tu pregunta. Primero que nada hay que decir que la extorsión es uno de los delitos más frecuentes a nivel continental, junto con el fraude, y contra eso sí se puede denunciar, sí debe denunciarse, si es necesario y conveniente acudir a las autoridades, porque alrededor de la extorsión con mucha frecuencia hay un manto de oscuridad que implica que no se promueva la denuncia o el reporte anónimo, que también es muy utilizado, y nosotros también lo impulsamos y lo apoyamos. Así que sí hay que decir que alrededor de ciertas instalaciones comerciales, a veces sí existe este problema de la extorsión, que se ha normalizado, que se ha naturalizado, y no tiene nada de natural ni de normal. La extorsión es un delito. Qué bueno que la ciudadanía está reportándolo y qué bueno también que las autoridades despliegan operativos para combatir la extorsión. Pero sí hay que decirlo, necesitamos todas y todos seguir contribuyendo para que la extorsión sea erradicada de todos los espacios, incluidos también, en este caso, pues aquellas instalaciones mercantiles de acceso popular. ¿Cuáles son los métodos más regulares o comunes, Salvador, que está llevando a cabo la delincuencia para poder permanecer presente en el sentir del ciudadano y en tener que estar pagando por su propia tranquilidad? Bueno, primero que nada, difunden una narrativa según la cual toda la policía está cohechada con los delincuentes, así que no habría nada que hacer en su narrativa de ir a denunciar, que no tiene sentido. Segundo, presionan de manera presencial a las personas que tienen pequeños negocios, lo que se establecen de manera informal alrededor de los negocios establecidos, diciéndoles que tienen que entregar una cuota, una parte de sus ingresos mensuales o semanales o diarios, y a partir de ahí establecen una relación de control territorial y económico sobre esas personas. Y tercer lugar, con mucha frecuencia sí, también tratan de intimidar a las personas que no se sujetan a sus instrucciones extorsivas. Frente a eso hay que decir que sobre todo desde el 2019 en la Ciudad de México, la entonces jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, impulsó una campaña contra la extorsión que acompañó el Consejo Ciudadano y que permitió disminuir la presencia de una práctica extorsiva que se llamaba el gota a gota. De todas maneras hay que continuar, hay un esfuerzo que encabeza ahora el jefe de gobierno Martí Batres, y este esfuerzo tiene que ser alimentado, insisto, con la constante promoción del combate a la impunidad de la extorsión. Es decir, hay que reportar, hay que informar a las autoridades y al Consejo Ciudadano, que tiene un teléfono de acceso muy práctico, muy directo, permanente y gratuito. Ahora, desde el Consejo Ciudadano ustedes están muy informados de cómo y cuáles son los delitos que están sucediendo. En torno a este caso en particular de la extorsión, ¿qué tanto abarca en la Ciudad de México? ¿Qué tan presente está en el corazón de la capital? Respondo con datos muy concretos. Hay que decir que a nivel nacional ha habido un aumento del 19% en el fenómeno de la extorsión. En el nivel, digamos, estatal, en la Ciudad de México, en la capital nacional, hay una reducción de 42%. Hace 5 años teníamos, de la presencia total de los reportes de extorsión, el 8% más o menos se relacionaba con derecho de piso. Actualmente esa proporción se disminuyó al 2%. Es bajo, pero sigue siendo importante, y lo que es relevante para toda la comunidad en la capital nacional es que llegue a ser cero. Hay que contribuir a erradicar por completo la presencia de la extorsión telefónica, que es la gran mayoría, y sí, la minoría, 2%, que es esta de carácter presencial. Impactando estas llamadas desde los centros penitenciarios a lo largo del país. Bueno, sí hay algunos reportes todavía en algunos centros, desde algunos centros penitenciarios, o reportes ciudadanos respecto de ellos en algunas entidades. En la Ciudad de México también han venido disminuyendo. Hay que señalar que en la medida en que no se elimine la corrupción de absolutamente todos los centros penitenciarios del país, pues seguirá habiendo una utilización ilegal y legítima de teléfonos celulares por parte de las personas privadas de su libertad. Sí es necesario seguir fortaleciendo el reporte y la denuncia, y decirle a las autoridades que colaboren con la ciudadanía, y a la ciudadanía que colabore con las autoridades, para que no exista ningún solo reporte que provenga
no solamente de del sistema penitenciario, sino de cualquier otro espacio. Muy bien, Salvador, gracias por estos minutos y por supuesto seguimos atendiendo estos temas. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, hasta luego.